En el fondo, uno tiene que entender que uno va despertando en una forma gradual. Ujú. Y a medida que uno va despertando en una forma gradual y que se va conectando con esas diferentes partes del ser, el ser y los maestros internamente le van entregando cada vez más. Exacto. Pero lo importante es no mezclar las fuerzas. Porque cuando uno mezcla las fuerzas contrarias, nace una tercera fuerza que las destruye ambas. Por ejemplo, si uno mezcla las fuerzas místicas con las fuerzas revolucionarias, a la larga nace una tercera fuerza de esas dos mezclas que las destruye y no queda nada. La persona que pierde su intimidad lo pierde todo. Nueva vez tengo el inmenso placer de conectar con nuestro amigo y colega Fernando García Silva, autor de los libros Suprasexo, Autoconocimiento y el sabio uso de la energía sexual. En esta ocasión nos convoca a la videoconferencia B22, la vida íntima de cada uno. Después del intro, ya regreso con nuestro invitado. Hola amigos, soy Orlando Miguel y bienvenidos de nuevo al Jardín de tu Mente, educándote en tu viaje hacia la autorrealización. ¿Te gustaría conocer la misión de tu alma y saber por qué estás aquí? Te invito a suscribirte a nuestro canal, El Jardín de tu Mente, y recibes nuestro contenido que publicamos cada semana. Después del intro, ya regreso con nuestro invitado. Bien amigos, cada cual es como es, aunque los caminos nos parezcan ser distintos de los seres humanos, pero sí, en el fondo, la meta de cada uno es la misma, la autorrealización íntima del ser. Hoy tengo nueva vez el privilegio y el honor de compartir, como siempre, con nuestro amigo y colega Fernando García Silva, aquí en nuestra casa, el Jardín de tu Mente, educándote en tu viaje hacia la autorrealización. Fernando, fantástico esta videoconferencia. Amigos, la videoconferencia B22. Ya vamos, Fernando, verá la vida íntima de cada uno. Un placer. Igualmente, Orlando, feliz como siempre aquí compartiendo en nuestra casa. Así es, fantástico. Ahí tú estás, Fernando, disfrutando de la exuberancia de una montaña con una precordillera que me mostraste, y eso yo quiero traérmela para acá y compartirla un poco con también la audiencia, porque eso es inspiración. Si pudiera, se la llevaría, pero sería un poco difícil. Por lo menos En vamos todo a caso, usted traer, igual tiene hermosos corajes ahí en sus sí, tierras, así que no tiene nada que enviar por acá. así es, por lo menos vamos a tomarle una copia. Bien amigos, Fernando, esta videoconferencia, pues el propósito de la misma es mostrarnos en que todos nos desenvolvemos en tres planos diferentes y que no hay que confundirlos ni mezclarlos entre sí. Vamos amigos a examinar con Fernando cada uno de estos planos. El plano de la vida pública de cada uno, la vida privada y también la vida íntima de cada uno de nosotros. Muchas inquietudes, como siempre, Fernando, en esta videoconferencia, la número B22 de la segunda jornada. De entrada, entonces, ¿en cuántos planos realmente nos relacionamos con las personas? Bueno, si nosotros recordamos la conferencia El mundo de las relaciones, ¿verdad? Ahí Exacto, hablábamos que sí, existen sí, tres tipos de relaciones, que es la sí, relación con el mundo exterior, la relación con el cuerpo con físico y la relación con el mundo interior el mundo interior, o sí. con nuestra conciencia. Entonces todos estamos siempre sometidos a ese tres tipos de relaciones. Lo Exacto, externo, lo interno y lo intermedio, que es lo corporal, lo físico. El cuerpo físico viene a ser como un mediador entre el mundo exterior y entre el mundo interior. A través del cuerpo físico nosotros podemos conocernos internamente y a través del cuerpo físico nosotros podemos conectarnos con el mundo exterior. ¿Ya? Pero exacto, lo interesante, en el fondo, es entender de que cada una de estas tres tipos de relaciones tiene diferentes informaciones y diferentes vínculos. Entonces, nosotros no podemos mezclar las cosas, porque ahí es donde comienzan los problemas. Los exacto. problemas es cuando empezamos a mezclar unas cosas con otras, sacamos de lo de afuera, lo metemos Sí, adentro, lo sí. de adentro lo metemos afuera, y hacemos como un entuerto ahí, O y ahí entender que ya todo es, o entender también que todo es lo mismo.
Claro, Sí, claro, claro, o tratar de mezclar así y hacer de todo una sola masa, pero no es así, no es ¿ya? así, no es así. Todo tiene su rango, todo tiene sus límites, ¿ya? Entonces Sí, uno tiene que sí. aprender a saber hasta dónde para Ujú. no dar el paso, digamos, equivocado y enredar las cosas. Genial. Entonces, en cuanto al plano público, Fernando, ¿qué tipos de relaciones hay? Claro, está en el plano público, que es el plano exterior. El Exacto. plano ya más privado, que es con el cuerpo, y el plano más íntimo, que es con uno mismo. Ujú. Entonces, en relación a este plano exterior o plano público, donde está en el fondo las relaciones con todas las personas con las cuales uno se relaciona, tanto de vecinos, de amigos, de laborales, ¿ya? Exacto. Entonces, ahí hay una serie de relaciones en las cuales uno indudablemente que tiene que aprender a relacionarse con las personas, con socializar, digamos, ¿no? Hay Socializar, personas sí. que tienen, hay personas que tienen ese problema de una fobia social y Sí, que sí, sí. no saben relacionarse con las demás Ujú, personas, ujú. viven encerrados. Ahora todo esto, inclusive de la problemática que ha habido con la pandemia, en el Con la fondo, pandemia también, digamos, sí, sí, ha exacerbado esa fobia social. exacto. La ha fomentado más en un Claro, 200, sí. hay personas que han estado encerrados en sus departamentos, en sus casas por 2 años, imagínense, con el temor de socializar. Sí, Entonces, sí, nosotros no podemos desvincularnos porque en el fondo todos estamos relacionados, interrelacionados, y precisamente en esas interrelaciones humanas es benéficas para ayudar a las demás personas, para ayudarnos a nosotros mismos, ¿m? Y cumplir con ese tercer factor, pues. Y también crear esos gimnasios, exactamente. porque Sí, también. los yoes a uno le salen cuando convive con las demás personas. Si uno deja de convivir en ese plano público, ¿verdad? Entonces como que a lo mejor no le salen los defectos y hasta se empieza a sentir bueno, pero es porque no le han salido los defectos. Entonces, Fernando, esta acción corresponde al sacrificio por la humanidad, al tercer factor de los tres factores de la conciencia, ¿no? Claro, los tres factores de la revolución de la conciencia están íntimamente relacionados con todo el proceso esto del mundo de las relaciones, ¿ah? Y de la vida íntima de cada uno. Entonces, el objetivo de diferencia es entender, en el fondo, Sí, que hay un aspecto muy íntimo de uno, ¿ya? Que no hay que divulgarlo, ¿no? Pero exacto. en la vida pública sí, pues. La vida pública está hecho para eso, para la interrelación, La para la interrelación, comunicación con las demás la personas. socialización, exacto. La socialización, como le decía, ¿verdad? Ujú. Entonces ahí aparece el tercer factor de la revolución de la conciencia, por el sacrificio por la humanidad. Si nosotros no nos sacrificamos por las demás personas, si nosotros no convivimos con las demás personas, si nosotros nos encerráramos, porque hay algunos eremitas, digamos, devotos a lo mejor del camino espiritual, Sí, sí, que se sí. encierran en una cueva Viven y, aislados. y viven aislados, meditando. Claro, la meditación es buena, pero usted no puede abandonar a la humanidad, porque en el fondo usted está Exacto. siendo una persona Sí, sí. egoísta, Sí, sí, exactamente. ingrato en el fondo, que no está devolviéndole la mano a los demás. Entonces, el sacrificio por la humanidad está íntimamente relacionado con esta vida pública. Aquí en la vida pública es donde nosotros nos relacionamos con las demás personas, convivimos, enseñamos, aprendemos también, y nos autoobservamos, porque Sí, cuando uno sí, convive con una persona, sí, sí. ¿verdad? Está ahí con un grupo de personas dando una enseñanza y a lo mejor lo aplauden a uno porque como que uno como que se siente como hinchado, ahí le sale el yo del orgullo, pues. Exacto. Entonces hay que eliminar también esos defectos. Entonces, en la convivencia está precisamente todo el trabajo, principalmente de lo que es el tercer factor, pero también Sí, el sí, trabajo de la muerte de los yo, estar atento. exacto. Entonces, en cuanto a la vida privada, Fernando, ¿qué tipos de relaciones encontramos en esta? Ahí en la vida privada está lo que en realidad es más privado de uno, que está relacionado con el segundo factor, con el factor nacer. Sí, sí. Todo lo que tenga que ver con la cosa ya más de familia, más del entorno de uno. Principalmente cuando hablamos de familia, principalmente hablamos de la pareja, ¿ya? Pero también está la relación, digamos, con los hijos, con el entorno más cercano familiar de Exacto. uno. Eso ya es como más privado. Esas Más cosas privado. no es necesario ventilarlas, como se dice.
¿verdad? Sí, sí. Cuando uno empieza ya a mezclar esas cosas que son más privadas con la vida pública, entonces ahí es donde empieza a enredar la cosa, ¿ya? Se empiezan a mezclar las fuerzas y a la Sí. larga, en el fondo, entonces uno empieza a dañar tanto la relación con el mundo exterior, Ujú. como dañar también la relación con la parte más privada de uno, con la pareja. Complicar Entonces, nuestra amistad con los demás también. claro, entonces todo lo que tenga que ver con el nacimiento segundo, ¿ya? Es privado. Yo no le puedo estar diciendo a las demás personas, no, anoche yo transmuté la energía con mi esposa, ¿ah? Y Sí, subí la sí, energía sí. tanto y me dijeron en los mundos internos de que ya estaba... No, eso es privado. Eso es privada, la vida privada, sí, sí. Todo lo que tenga relación con el nacimiento segundo, todo lo que tenga que ver con el factor nacer, ¿ya? Ujú, ujú. Con los procesos que yo tenga con mi pareja, eso es privado, no tiene que salir a la vida pública. Y si Genial. alguien me pregunta, y si alguien me pregunta por eso, también explicarle a la persona que eso pertenece a mi mundo privado, ¿no? Yo no puedo estar divulgando esas cosas. Entonces, cuando empezamos a hacer estas mezclas, es donde en el fondo se enreda Sí, todo y sí, a la sí. larga uno daña. Daña, como le digo, Sí, destruye un sí. poco esa parte más privada de uno que debe mantenerse en el círculo. Son como círculos. El Exacto. círculo público es Sí, un sí. círculo ancho. Después, el concéntrico, está el círculo privado, que es más pequeño, y por último está el círculo más interior, que es el íntimo. El íntimo, del cual vamos a ampliar un poquito más ahora. De modo que dejamos por sentado, Fernando, que entonces esta parte corresponde al nacimiento espiritual, el segundo factor de los tres factores de la revolución de la conciencia. Entonces, en cuanto al Claro, plano, sí, 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 claro, la parte privada se relaciona más al segundo factor, al factor del nacimiento, de la exacto. transmutación de la energía sexual. Que esas son cosas privadas. Cada cual, por eso uno enseña acá, ¿verdad? Explica el nacimiento, explica los procesos de cómo encender el fuego, todo eso, porque es necesario explicarlo para que la persona sepa hacerlo. La Pero diferencia ya entre, sí, cuando lo practica, es de él. exacto. Genial. Entonces, en cuanto a la parte íntima, Fernando. La parte más íntima, ya como le explicaba, es el círculo más cerrado, ¿ya? El más Que estrecho. ya eso es algo íntimo de cada persona. Entonces, por eso es que se dice la vida íntima de cada uno, porque cada uno tiene su vida íntima. Ujú. Nosotros tenemos una vida pública que se relaciona con todos, una vida privada que se relaciona con algunos, y una vida íntima que se relaciona solamente conmigo mismo. Entonces, Genial. lo que es de la vida íntima es todo lo que tenga que ver con el proceso del trabajo interno, Sí, dijéramos principalmente con el proceso de la muerte de los defectos psicológicos. qué Una bien. persona no le puede estar diciendo, por ejemplo, a otro, no, anoche eliminé el yo de la ira y lo desintegré y mi madre divina lo pulverizó y me mostraron. No, porque ahí nosotros estamos contando Sí, nuestra sí. vida íntima. O anoche me mostraron en los mundos internos de que ya tenía la energía creadora en la tercera vértebra y que estaba a punto de pasar a la cuarta. Si uno divulga esas cosas, en el fondo Pierde. Sí, sí. pierde el silencio esotérico, en el Sí, sí, fondo, sí. y en el fondo a la larga uno lamentablemente le van quitando esa capacidad de darle esa información, porque uno tiene que aprender a guardar silencio con relación a todo lo que sea íntimo. Y respetar Exacto. la intimidad de otras personas también. Yo no puedo estarle preguntando cosas de la intimidad, o sea, de lo que está viviendo en su foro interno una persona, porque ya eso es de él. Sí, sí. De modo que entonces, Fernando, como tú enfatizas ahí, entonces perdemos fuerza para el trabajo cuando divulgamos estas experiencias que tienen que ver con la vida íntima. Ese como digamos, vendría a ser como la síntesis de esta conferencia, entender en el fondo cuando uno divulga las cosas de la vida íntima, los maestros nos quitan la fuerza. Exacto. Porque por algo que se llama íntimo, ¿sí? Se llama la vida íntima de cada uno. Cada uno tiene su vida íntima y la vida íntima suya es suya.
Y yo no le puedo estar preguntando, oye, ¿qué defecto estás eliminando? Oye, ¿dónde va tu energía? No, eso es íntimo suyo. Eso Yo es lo respeto, ahí uno muy no se mete. personal, Y claro, claro. tampoco preguntarme a mí en relación a mi vida íntima. Ujú. Pero, lamentablemente, por ese fanatismo, por esa mitomanía, digamos, ¿ah? Hay personas que comienzan a Y la divulgar eso, competencia que hay, la gente, la sí, competencia, claro. sí, Entonces, cuando uno comienza a poner su vida íntima en la vida privada o en la vida pública, indudablemente que los maestros lo castigan a uno, lo castigan y le van exacto, quitando fuerza. exacto. La verdad que estos tiempos son tan entrópicos, Sí, aquí sí, actualmente hay sí, tanta entropía, el mundo entero está entrando en una esfera, digamos, infradimensional, sí, que si nosotros no fuéramos asistidos realmente por los maestros, no tendríamos en realidad la fuerza para trabajar internamente. exacto. Entonces, muchos de nosotros podemos estar en este momento trabajando internamente gracias a la fuerza que los maestros nos están dando internamente. ¿Ya? Genial. Entonces, cuando uno hace estos desórdenes y publica su vida íntima, entonces los maestros, como ven que en el fondo uno no es una persona seria, sino que en el fondo le gusta aparentar, le gusta contar, porque una persona cuenta dejar sorprendido a los demás, digamos, sobre su avance interno. Y ahí está ese Entonces lo ego castigan y también, ahí está el claro, ego. lo castigan y le quitan la fuerza. Ese es el problema. Genial, genial. ¿Te gustaría conocer la misión de tu alma y saber por qué estás aquí? Te invito a suscribirte a nuestro canal, El Jardín de tu Mente, y recibes nuestro contenido que publicamos cada semana. Amigos, esta es la videoconferencia B22, la vida íntima de cada uno. Hoy, como siempre, con nuestro amigo y colega Fernando García Silva. Fernando es un profundo autor del autoconocimiento, el camino que nos conduce hacia la sabiduría. El jardín de tu mente, educándote en tu viaje hacia la autorrealización. Fernando, entonces, la mayoría de las personas no saben interpretar sus experiencias internas. Claro, claro, no saben. Lamentablemente, la mayoría de las personas no sabemos interpretar correctamente nuestra experiencia interna. Entonces, ahí está el problema. Como yo no sé Sí, sí. interpretar, porque no conozco bien el lenguaje onírico, ¿ah? El lenguaje metafórico, simbólico, numerológico de esta experiencia Exacto. interna, entonces, tener respuesta, entonces le pregunto a las demás personas, oye, mira, anoche soñé con tal cosa y tú sabes lo que significa eso. Entonces, imagínense lo que significa preguntarle eso a un dormido. Indudablemente que esa persona, como está dormida, me va a hacer una interpretación incorrecta y me va a Erróneamente, desviar. sí, sí, Errónea, erróneo, exactamente. erróneamente, claro. Entonces, por eso que como no sabemos interpretar correctamente la experiencia interna, ¿ya? Tenemos que ir estudiando este lenguaje onírico, ¿ya? Y tenemos que meditar y reflexionar en eso, porque en el fondo las respuestas nos van a llegar. El Padre te va a dar Sí, respuesta, sí, sí. pero siempre y cuando uno no ventile sus experiencias internas. Entonces, si uno no sabe la respuesta correcta a una interpretación de un sueño, de una experiencia íntima, déjela ahí nomás tranquilo, que ya en algún momento el ser lo va a ir orientando para uno obtener la respuesta correcta. Pero no exteriorizarla, no llevarla al círculo público, bajo ningún punto de vista. Exacto. De modo que entonces el contar nuestras experiencias internas, entonces nosotros nos perjudicamos. En vez de nosotros fortalecer, nos debilitamos y por tanto podemos retroceder en el proceso. Claro, ese es en el fondo lo que hay que comprender en esta conferencia. Cuando uno comienza a ventilar sus experiencias internas, cuando uno hace de su vida íntima una vida, la lleva a la vida pública o a la vida privada, en el fondo va perdiendo fuerza y retrocede. Los maestros lo pueden hacer a uno Sí, retroceder, sí, sí. porque iba más o menos bien, pero como no supo mantener el silencio esotérico, como no supo guardar la privacidad de lo más íntimo, entonces los maestros le quitan y pueden hacerlo retroceder. ¿Ya? Hay cosas que uno, Sí, hay cosas que uno recibe en su vida íntima
que ni siquiera tiene que comunicársela a su pareja, a nadie. Es personal. Absoluto Es personal. silencio. Sí, es personal. Personal. Personal y Ya, individual. ese es el hermetismo. Eso no significa que uno sea un egoísta. No. Porque hay cosas, la calidad de la enseñanza le va a mostrar a uno si es que lo puede divulgar o no. O si es que esto le va a servir a la persona o no le va a servir. ¿Ya? Si me muestran, por ejemplo, en los mundos internos de que anoche yo eliminé, por ejemplo, la ira, o parte importante del yo de la ira, ¿de qué le va a servir que yo le cuente a un amigo que yo eliminé el yo de la ira? ¿Le servirá eso a mi amigo? No, no. No le sirve en absoluto. No, no. No le sirve en absoluto. Pero si yo recibo en la noche una técnica para desdoblarme en astral con ciertas facilidades, una técnica nueva, y si yo se la entrego a mi amigo, ¿le Sí, servirá eso a mi amigo? Sí, pues. ahí estoy Entonces, contribuyendo. ahí estoy contribuyendo, ahí tiene uno Claro, como un claro. parámetro de medida. Lo que yo recibí, si lo divulgo, ¿le va a servir a él o no le va a servir? ¿Ya? Entonces, Genial. normalmente uno tiene como ay, esa desesperación por contar lo que recibió en los mundos internos. Y eso es absolutamente dañino, nocivo para uno. Y otro riesgo también, Fernando, y por eso también alertan porque los grandes maestros, alertan siempre el no divulgar, ¿verdad? O cierto poder que también uno ha recibido, luces, porque también esto genera en los demás envidia. Ese es otro de los grandes problemas. En el fondo, y de hecho, en el fondo los mitómanos, las personas que tienen mitomanía, cuentan sus experiencias, que son pseudo experiencias, porque son experiencias de los yoes, sí. las cuentan a los demás para engendrar esa envidia. ¿Ya? Y al engendrar esa envidia, tener cautivar a las personas, ¿ya? Tenerlas como hipnotizadas, tenerlas subyugadas a su experiencia. Y, maestro, ¿y qué más soñó anoche? Cuénteme. Ah, anoche te voy a contar yo, ¿ya? Wow, maestro, gracias. Y todo eso es mitomanía. Todo eso es mitomanía. La verdad, el que más habla, el que menos sabe. Y el que menos habla es el que más sabe. Incluso, Fernando, eso lo vemos, por ejemplo, en el Maestro Jesús, vimos que también la gente le preguntaba con intenciones, con doble intenciones, de dónde procede el poder, ¿verdad? Pero Jesús tenía siempre una respuesta, una salida, ¿verdad? ¿Qué tú crees? Claro. Se la formulaba a él mismo una vez. Claro. Sí, Pero no porque los decía maestros su poder. saben escuchar con conciencia y saben. Cuando Sí, le preguntaron al maestro Jesús cuál es la verdad, ¿qué hizo él? Guardó un absoluto silencio. ¿Eres el rey de los judíos? ¿Tú lo has dicho? Bueno, no se lo digo Claro. él. Genial, genial, fantástico. Entonces, Fernando, de modo que contar las experiencias es como nosotros desnudarnos espiritualmente frente a los demás. Podría ser una forma de decirlo, digamos, que en el fondo es desnudarse frente a los demás. Entonces, no, lo íntimo es lo íntimo. ¿Ah? Es como la parte íntima de uno, igual uno se refiere a la parte sexual, ¿verdad? El abrazo sexual como es como desde su intimidad, digamos. Y nadie sale desnudo a la calle. ¿Ah? Lo mismo ocurre aquí. Entonces es como desnudarse y quedar desnudo, mostrar su intimidad a los demás, ya porque eso es algo muy propio de la conciencia, del avance espiritual de la persona. Es un lenguaje comunicativo entre la persona y su ser. Y eso no puede divulgarse. Exacto. El día en que lo empecemos a divulgar, indudablemente estamos haciendo una mezcla de estas fuerzas y a la larga eso va a ser absolutamente contraproducente para su camino interior. Entonces, lo que buscamos en el fondo aquí con esta conferencia es que las personas entiendan eso para aprender a mantener el silencio esotérico, aprender a morderse la lengua por las ganas de contar eso, ¿verdad? Exacto. Morir en el yo copuchento, morir en el yo que le Sí. gusta ahí querer sembrar eso en los demás, para poder seguir avanzando y seguir creciendo y que el padre y los maestros internamente nos continúen enseñando. Si no, no, hasta ahí llegamos. Exacto. Entonces, cada uno de nosotros, Fernando, realiza un juramento interno de no contar las experiencias.
Sí, esa es una realidad. Es una realidad. Cada uno de nosotros, una vez que ya comienza con este camino interno, digamos, hay como Sí, una especie de juramento con el ser, ¿ya? De fidelidad y de silencio esotérico. Pero lamentablemente la mayoría rompemos el juramento. sí, Ese sí, es el problema, sí, sí. ¿ya? Entonces, obviamente los maestros, el ser, tiene una paciencia, pero todo también está regido por la ley del karma. Entonces, cuando ya a uno se le va pasando la mano, indudablemente nos toca beber las aguas del castigo y ahí ya el silencio no en una noche individual. Lo pueden meter a uno en una noche individual, una noche íntima, y no Sí. tener experiencias por mucho tiempo. Incluso Y hay personas Fernando, que tienen mucha, perdón, sí, hay personas que tienen mucha facilidad para recibir experiencias. sí, Imagínense si sí, lo sí. castigan y está un mes, 2 meses sin recibir ninguna, entra en esa noche individual. Es terrible, se sufre mucho. Incluso Fernando, el adoptar por ejemplo, el iniciado, el adoptar esa actitud de silencio, es todo lo contrario, lo que transmite ese poder que tiene, que proyecta. Es decir, el hacer ese silencio le da entonces esa potestad, ese poder, infunde mucho poder. Claro, por eso los maestros dicen, el silencio es la elocuencia de la sabiduría. Sí, sí, sí. Imagínense. Mm. O Fan- sea, en el fondo, aprender a mantener silencio es fundamental Sí, para sí, seguir avanzando en el camino del esoterismo práctico, ¿ya? Que exacto. antiguamente también se le llamaba el ocultismo, porque en el fondo estas son las enseñanzas que están ocultas al común de las personas, Ujú, ujú. ¿ya? Y esto se va develando, lentamente se le va develando a la persona, pero se le va evaluando si es que está preparada para ir recibiendo esta Sí, sí, enseñanza. sí, sí. Imagínese que los maestros, un cristificado, conoce mantram, usted sabe lo que es un Sí, mantram, sí, ¿verdad? Una sí, palabra de sí. poder. Es claro. Conoce mantram, que si pronuncia esos mantram, puede hacer explotar una montaña. Sí, Así de así. poderoso es el verbo. Sí. Imagínese si él contara, no, mire, si usted quiere hacer explotar esa montaña, tiene que decir esto, esto y esto otro. Olvídese, Se sería pierde. terrible, ¿no? Sí, sí, sí. Sería Genial. terrible develar esas verdades tan profundas, grandes, a personas que no están preparadas. Que no están Entonces, preparadas. por eso que, claro, por eso que mantener el silencio esotérico en relación a lo que uno va recibiendo en el camino es fundamental para seguir avanzando. Si no, en el fondo uno, como le dije, lo castigan y lo meten en una noche Sí, cósmica sí. individual. Genial, fantástico. Esta videoconferencia que es un poco breve, Fernando, tengo dos inquietudes más, obviamente, antes de el, entonces, al contar nuestras experiencias, uno puede entrar en una noche espiritual. Sí, eso es lo que le he estado diciendo en el fondo, que las noches espirituales entran uno cuando divulga lo que no tiene que divulgar. Entonces uno siempre tiene que aprender a sopesar lo que va a decir. Exacto, exacto. De pronto la mente a uno lo traiciona, ¿me entiendes? ¿No? Y hay yo ahí, digamos, de querer Sí. asombrar, de querer que los demás lo sigan a uno. Las emociones. Claro, seducir a las demás personas, ¿ah? Crear envidia, sembrar envidia, etcétera. Entonces, sí, pues lamentablemente uno puede entrar ahí en lo que se llama espiritualmente una noche cósmica individual, o sea, una oscuridad interior, ¿ya? Exacto, Y exacto. le quitan la capacidad de ver, de descubrir, porque en el fondo no mantuvo el silencio esotérico. El hermetismo, recuerde El que ahí están las hermetismo, sí, enseñanzas sí, de sí. Hermes Trismegistro, Mm, ¿ya? Es ser hermético. sí, Ser sí. hermético en el fondo es aprender a filtrar el conocimiento, ¿ya? Y no hablar de más, Ujú. no hablar de más. Hablar, justamente, uno puede contar, por ejemplo, una cierta experiencia interna, siempre y cuando esa experiencia uno no cuente los detalles y siempre y cuando esa Exacto, experiencia le sirva a los demás, inclusive uno la puede exacto. contar en tercera persona.
en tercera persona. Sí, sí, No evidentemente. necesariamente que me pasó a mí, ¿Qué me pasó a mí? ¿entiendes? Exactamente. Sino que ahí, pero hay cosas que bajo ningún punto de vista pueden ser divulgadas. Bajo ningún punto de vista. ¿Ya? También hay enseñanzas que se reciben en los mundos internos donde uno las recibe los maestros y le pasan un libro abierto. Eso le están diciendo en el fondo, puede divulgarlo. Pero hay veces que le pasan a uno un libro cerrado y eso le están diciendo, esto no puede divulgarlo, esto es para usted. Es personal. Es personal y es muy profundo y se lo damos a usted porque usted se lo ganó. Y entonces es por Dharma. Y si usted lo divulga, en el fondo lo puede entregar a personas que aún no lo merece o aún no está preparada para recibir esa enseñanza. Entonces, en vez de hacerle un bien, le estamos haciendo un mal. Exactamente. Genial, genial. Por consiguiente, Fernando, una inquietud más, entonces es importante, entonces, como vemos, aprender a diferenciar y no mezclar lo público, como dijimos en la plenaria, lo privado y lo íntimo de nuestra vida. Claro, comprender bien esos tres círculos, el círculo mayor, en el cual nos desenvolvemos, que es el círculo público, donde están todas las demás personas, comprender el círculo privado, donde está principalmente nuestra pareja, lo más, digamos, cercano a lo familiar, y el íntimo, ¿ya? Que es de cada uno. Todo lo que tenga que ver, digamos, con las experiencias del camino espiritual de uno mismo. Eso es de uno, es íntimo, no se divulga. Esa es la síntesis. ¿Ya? Muy importante entender para poder seguir avanzando, porque si no, nos van a castigar y nos van a meter en esa noche cósmica individual. Bien, amigos, genial esta maravillosa videoconferencia B22, la vida íntima de cada uno. Cada cual es como es. No importa los caminos que haya que recorrer, pues al final, en el fondo, la meta es la misma, la autorrealización. Por tanto, por eso nos dieron a nosotros, Fernando, ¿verdad? 2 ojos, una boca y 2 oídos. Una boca, ¿verdad? Para mantenernos siempre y escuchar más. Sería interesante la síntesis, Fernando, aquí de esta maravillosa videoconferencia. Genial. Claro, en el fondo uno tiene que entender que uno va despertando en una forma gradual. Y a medida que uno va despertando en una forma gradual y que se va conectando con esas diferentes partes del ser, el ser y los maestros internamente le van entregando cada vez más. Exacto. Pero lo importante es no mezclar las fuerzas. Porque cuando uno mezcla las fuerzas contrarias, nace una tercera fuerza que las destruye ambas. Por ejemplo, si uno mezcla las fuerzas místicas con las fuerzas revolucionarias, a la larga nace una tercera fuerza de esas dos mezclas que las destruye y no queda nada. Entonces, cada círculo de la vida en la cual uno vive, tanto lo público, tiene sus materias, ¿verdad? Sus tipos de relaciones, sus conversaciones, su información, que le corresponde a ese nivel. Lo privado también tiene su cierta información que le corresponde a ese nivel. Y lo íntimo tiene también que le corresponde a ese nivel. Entonces, cuando uno mezcla estas fuerzas, a la larga destruye todo y no queda nada. Entonces, la idea es tener claridad en estos conceptos, digamos, para no atentar contra nuestra propia vida, porque en el fondo, cuando uno hace las mezclas de lo íntimo, lo lleva a lo público, en el fondo está atentando contra su propia vida, porque en el fondo está impidiendo seguir su crecimiento interior. Fantástico, amigos, esta maravillosa videoconferencia B22, la vida íntima de cada uno. Como siempre, es un privilegio y un honor coincidir con nuestro amigo y colega Fernando García Silva, acá en los estudios del Jardín de tu Mente, nuestra casa. Fernando, un abrazo del alma en la distancia. Igual para usted y muchas gracias por permitirnos esta maravillosa oportunidad. Gracias, hermano. Bien, amigos, no se vayan. A mi regreso, mi reflexión a esta videoconferencia. Regresamos. Aunque cada cual es como es, los seres humanos nos desenvolvemos en 3 tipos de relaciones:
lo externo, lo interno y lo intermedio. De ahí que nosotros no debemos confundir ni mezclar estos tres tipos de relaciones, pues cada uno de estos planos tiene informaciones y fines distintos. Muchas gracias por ver este programa. También me gustaría saber cuál ha sido el aspecto que más te gustó y déjanoslo saber aquí en los comentarios y me uniré contigo a la discusión. Y si deseas que discutamos sobre algún tema de tu interés en particular acerca del autoconocimiento, también déjanoslo saber aquí en los comentarios y con mucho gusto lo haremos por ti. Quiero extender un saludo especial y expresar mi gratitud a mi amiga Denise en Denver por comprar una copia de mi libro La Otra Dirección, lo cual significa mucho para mí. Denise, muchas gracias. Y muchas gracias a todos ustedes. Soy Orlando Miguel. Te invito a continuar mirando nuevas conferencias como estas que te compartimos aquí.